Vamos con el grupo de artillería 3 en Malvinas. En cuanto a la cantidad de hombres, también una cantidad semejante, 342, 30 oficiales, 22 suboficiales, 69 suboficiales, 200 y pico de soldados. También 3 baterías de tiro, 2 baterías de tiro se utilizaron fundamentalmente en Puerto Argentino para lo que era la defensa de la zona sur del dispositivo. Ya lo vamos a ver en otro gráfico más adelante, ¿no es cierto? Acá estaba Puerto Argentino, toda esta zona, acá están las principales alturas. Ya lo vamos a ver más en detalle porque este está en general, no se alcanza a apreciar bien. Y les había comentado, una batería que estaba adelantada. ¿Se imaginan esa batería, la cantidad de munición que recibió en sus posiciones? Infernal. Como el resto, todos fuimos bombardeados durante el día, durante la noche, durante el día por la aviación inglesa y durante la noche por la artillería naval de los buques. Para evitar el descanso, que no durmiéramos, causar bajas. Eso era materia de todos los días. Aparte de lo del clima, que les comenté y demás, bueno, la acción del enemigo. Y aún así se combatió. Y se combatió bien, porque lo dicen los ingleses. Y porque les causamos bajas, y ellos mismos lo admiten y ellos mismos lo dicen, ya lo van a escuchar. El grupo de artillería 3, esta es una posición del grupo de artillería 3, se puede ver cómo es la protección alrededor del cañón, ¿no es cierto? Todo con semienterrado el cañón y todo tierra y cubierto con los famosos tepes de la turba malvinera, que son como los pedazos de piso, digamos, que están constituidos por una tierra negra y unas raíces muy especiales, ¿no es cierto? Que los ingleses lo utilizan para secarlo y después utilizarlo como calefacción, como combustible para calefacción. Lo hacían con aceite quemado viejo y son unos ladrillos incandescentes, que son los que usábamos nosotros también para calefaccionarnos dentro del pozo. Adentro del pozo, de 2x2, o de 2x1,5, o de 2x3, donde dormíamos dos, por ejemplo, yo dormía con mi jefe de batería, era un pozo de 2x2,5. Uno de los tachos que habíamos conseguido de 200 litros, cortados por la mitad para que sean parapetos, es decir, protección, tiramos 3 o 4 alambres, y era una parrillita, digamos, y sobre eso se ponía el pedazo de ladrillo, embebido en aceite quemado, aceite negro, viejo. Eso prendido era un ladrillo incandescente que nos permitía un poco de calefacción, secar las medias, sacarse las medias, porque el terreno, ustedes vieron cómo era, húmedo, permanente llovizna, el viento, el frío, siempre tenemos los pies helados y las medias mojadas. Y a la noche, bueno, en algún momento de descanso poníamos ahí sobre esos ladrillos, digamos, pedazos de turba embebidos en aceite para calefaccionarlo y también para poner el plato, lo que había quedado de sopa, como para calentarlo. Y uno se lo rebusca. Y así lo vivimos. Y acá estamos. Pasamos frío, el hambre típico que se pasa en una guerra, lógicamente. No estábamos en Disney World, estábamos en una guerra. Y acá estamos, y no nos pasó nada. Y lo pasamos, lo importante es que lo pasamos. ¿Y de qué forma? Bueno, de esa forma. Y encima después la situación de guerra, los muertos, los heridos. Y lo peor de todo al final, bueno, el no haber podido concretar el objetivo de mantener la bandera argentina en las islas, ¿no? Esa es la cosa que bueno, como todos, la sufrimos. Esta es una posición de una pieza también del grupo de artillería 3 que está tirando, se alcanza a ver únicamente el tubo cañón, el escudo del tubo cañón,
el personal del servicio de pilla, acá viene uno con un proyectil para cargar y seguir tirando. El grupo de artillería 3 apoyó con su fuego al batallón de infantería de marina 5, al regimiento de infantería 7, que estaban en Monte London, a algunas incursiones de nuestros propios comandos. El grupo de artillería 4 apoyó con su fuego al regimiento de infantería 4 en Dos Hermanas, también al batallón de infantería de marina 5 en uno de sus principales ataques por parte de los guardias galeses, que fue muy efectivo el accionar de la artillería del 4. Así que, y cuando, como les estaba contando de Darwin, de esa batería de 4 piezas que combatió en Darwin y Goose Green, que les costó mucho en cuanto a tiempo y esfuerzo a los ingleses tomar Darwin y Goose Green, cuando terminó el combate, la autoridad que estaba a cargo pidió que le trajeran al comandante de la artillería del lugar, de la artillería argentina. Y concurre el jefe de la batería, porque ahí había dicho una batería con 4 piezas, era un teniente primero. Ellos, creyendo que los había enfrentado un grupo de artillería de 18 piezas y que iba a aparecer un teniente coronel, un coronel, algo así, no podían creer cuando aparece un teniente primero y les dice que no había más que 4 piezas. Por supuesto, eso marca o nos muestra la eficacia y la eficiencia de nuestros soldados, de nuestros cuadros, en esa oportunidad, en esos combates, en los cuales, como pasa siempre, también los materiales se rompen y hay que arreglarlo en el momento y hay que arreglarlo bajo el fuego enemigo. Y bueno, ahí está Riverito Nélido, que le tocó eso hacerlo muchas veces, que está ahí sentado atrás de ustedes. No hay fe. Muchas veces le tocó hacer eso. Mientras caían los proyectiles, así como vieron al principio de la artillería inglesa en nuestra posición, los cañones se rompían y había que arreglarlos. Y bueno, ahí estaban los mecánicos artilleros arreglándolos. Y también nuestros soldados y nuestros cuadros no podían interrumpir el fuego de nuestros cañones, porque la infantería propia estaba en primera línea y necesitaba apoyo de fuego. Entonces la artillería no deja de tirar, sigue tirando aunque caiga la propia. Realmente hemos tenido protección divina, porque la cantidad de proyectiles que cayeron sobre nuestra posición y de haber tenido nada más que 3 muertos y 17 heridos, no concuerda. Evidentemente estábamos bien protegidos, no solo por los pozos de abrigo de personal y de munición, la organización de la oposición, sino fundamentalmente, digo yo, también por protección divina. Había proyectiles completos sobre el techo de esos pozos que estaban sin explotar, que cayeron y no explotaron. No sé, Dios sabe por qué. Y la Virgen que los ayudó. Así que, bueno, pequeñas anécdotas. Otras acciones, por ejemplo, del grupo de artillería 3. El grupo de artillería, nosotros teníamos el grave problema del ataque naval durante la noche de la artillería naval, que no nos dejaba dormir y nos volvían locos porque nos tiraban de más de 10, 15 kilómetros, que nosotros nuestro alcance con nuestro cañón eran 10. Después, cuando tuvimos el cañón argentino, ese tiene 20 kilómetros, entonces nos tiraban de 20 y pico de kilómetros. Entonces no teníamos con qué tirarle a estos desgraciados que toda la noche nos bombardeaban y nos volvían locos. Así mueren 2 de nuestros soldados por efecto de la artillería naval, que cae un proyectil cerca del puesto de guardia donde ellos estaban durante la noche y las esquirlas a uno le destrozan el estómago. Bueno, ese era el soldado de mi sección, Eduardo Antonio Valle. Y el otro soldado, Romero y Pizarro, pero ya eso, Pizarro está transportando munición, polvorín a las piezas, en fin. Bueno. Les estaba comentando otras acciones, les estaba comentando el GA3. Bueno, el problema que teníamos era ese ataque que no teníamos con qué tirarle. Entonces, algunos ingenieros militares
presentes en las islas y con personal de la Armada, trajeron 2 Exocet que no estaban en condiciones de ser lanzados desde los aviones superestandarte y generaron un lanzador de esos Exocet desde tierra. Para poderlo lanzar había un radar de vigilancia terrestre, el radar RACIP, que tenía el grupo de artillería 3, que ese mide ángulos y distancias con precisión, y va desde los 10 a los 20 kilómetros, o de los 0 a los 20 o de los 10 a los 30, el alcance del radar de vigilancia terrestre. Entonces se diseñó una tabla de tiro, ahí fue personal de mi sección con un telémetro láser, se hicieron pruebas de tiro a distintas distancias para poder generar una tabla de tiro. Y bueno, y empezaron a buscar al famoso buque, o los famosos buques de la artillería naval, que nos volvían locos todas las noches. Estoy hablando ya 9, 10 de junio, casi al final. Y bueno, ese buque es el Glamorgan, que es una de las bajas de los buques ingleses. Se consiguió pegarle al Glamorgan con un misil Exocet, que es para tirar aire-aire o aire-mar, tierra a mar, y guiado con elementos o material de circunstancia ideados en ese momento por ingenieros militares de la Armada y del Ejército. La maquinita bélica criolla es pobre, pero tiene mucho espíritu y es eficaz. Lograron darle al Glamorgan. Y ahí hubo 20 heridos y 20 muertos. Y después al Glamorgan lo agarraron los aviones de la Fuerza Aérea y después se fue al pique. Así que bueno. El famoso tiro de reta. Así es. Bueno, muy bien. Eso fue personal del Grupo Artillería 3. Muy bien. Vamos a hablar un poquito. Este es un cañón argentino de los 20 kilómetros. Había un problema con los alcances. La artillería inglesa tenía cañones que disparaban del mismo calibre, 105 milímetros, pero disparaban 17 kilómetros. Y nuestros obuses disparaban 10, o sea que había 7 kilómetros de diferencia. Y eso era mucho, porque ellos nos tiraban a nosotros, pero nosotros no los alcanzábamos a ellos. Entonces cuando llegó que es el cañón argentino, el Citer famoso, fabricado en la fábrica militar de Río Tercero, 20 kilómetros, con eso empezamos a acomodar un poco las cargas. O sea que fue muy importante, pero bueno, a partir solo del 14 de mayo tuvimos 2 de estos, y ya casi el 13 de junio llegó el 11, 12, 13 de junio llegó el tercero, que son cañones del Grupo de Artillería 101 de Junín, provincia de Buenos Aires, y los otros de La Paz, Entre Ríos, del ex Grupo de Artillería 121. Muy bien. Hablemos un poquito ahora entonces de la artillería de defensa aérea. Estuvimos hablando de acciones, actividades de la artillería de campaña, hablamos algo del 4, hablamos algo del 3. Muy bien. Antes de continuar con la defensa aérea, sin lugar a dudas que la artillería de campaña cumplió con su misión, fue muy efectiva, a pesar de algunas diferencias que después las vamos a ver en profundidad. Con respecto a la artillería antiaérea, la defensa aérea, acá tienen el material con que empleó. Los 2 que están arriba son el material moderno, que habíamos hablado, y el material que está abajo es el material más viejo. Arriba tenemos el cañón Oerlikon bitubo de 35 milímetros, que les hablaba, de 1200 disparos por minuto, que ese se integran a un director de tiro. Ese tienen un director de tiro, ese tiene radar de adquisición y radar de seguimiento, y tiene una computadora de tiro. O sea que este era material de primer nivel, del 82. Comprado en el año 80, y durante el 81 se habían ido a Suecia a hacer los cursos todo el año, y volvieron y justo le toca a Malvinas. O sea que a la artillería antiaérea la agarraron con material nuevo y personal con todos los cursos recién hechos. Por eso que fue tan efectivo.
Al costado tenemos el misil Roland, el lanzador del misil Roland. Lo mismo. También estaban en el grupo de artillería 601, 602, que están en Mar del Plata, Ciento de Paz, Mar del Plata, la agrupación de artillería antiaérea del ejército. Y abajo, ¿qué tenemos? El radar de vigilancia terrestre, este es el ALERT MK2AO, este es de la Segunda Guerra Mundial. El ejército de Estados Unidos, en esa época, esto lo tienen los museos. Nosotros lo teníamos y es lo que nos permitía, junto a otros radares de la Fuerza Aérea, tomar los aviones en vuelo hacia Puerto Argentino y saber su distancia, su velocidad, su dirección. Este tiene 370 kilómetros de alcance. Estos, a mí me tocó ser también jefe de la agrupación de artillería antiaérea de Mar del Plata, que fue mi último destino. Estos radares los seguíamos usando para hacer vigilancia en la frontera en Tartagal y en Chaco. Y se siguen usando. Es increíble. Es increíble. Deberíamos tener radares de primer nivel, tenemos radares y usamos radares en el caso de la artillería antiaérea de la Segunda Guerra. Pero los repuestos ya no existen. ¿Y sabe quién los fabricaban? Los ingenieros militares que hay en las unidades de artillería antiaérea con la Facultad de Ingeniería de Mar del Plata. Fabricaban los repuestos. Así, lisa y llanamente. Porque no se venden, nadie los vende, son piezas de museo. Y aún así siguen en servicio hoy. Imagínense. Bueno, los otros son misiles Tiger Cat, también son viejos, es muy difícil mantener, son hidroguiados, es muy difícil mantenerlos durante el aire, en la trayectoria hacia el avión, hay que manejarlos con una especie de joystick, tipo los juegos de los chicos. No es fácil hacer blanco con ellos, pero... Y los cañones de 30 milímetros, los disparos Suiza, que son material de tubo, que tiran 600 disparos por minuto. Esa es la cadencia de fuego de ese material. Muy bien, ese es el material que utilizó la artillería antiaérea. Bueno, esta es una placa que muestra un poco lo que es la organización, ¿cierto? Estos son los cañones de tubo, fíjense que son dos cañones obérricos y aquí este símbolo, este es el director de tiro famoso Skyguard, al que se integraban, que tiene radar y computadora de tiro. Y esta es una sección de Roland, estos son los Tiger Cat, bueno, no tiene sentido, acá está en la plana mayor, la batería de comando, el radar, el sistema de inteligencia de defensa aérea, el puesto de comando de defensa aérea, bueno, los materiales que le permiten a la unidad el comando y control, cómo apuntar y tirar con sus cañones y dirigir la unidad. No quiero entrar en detalles técnicos, vamos rápido. Acá en la zona del aeropuerto está las unidades de la Fuerza Aérea, esto que está acá es la pista, y estos son los cañones que estaban alrededor del batallón antiaéreo de la Fuerza Aérea. También por allí había, fíjense acá hay una sección de contraves del grupo nuestro de artillería antiaérea. Acá están los dos cañones y el director de tiro. Acá en la zona del batallón de infantería de Marina 5, siendo el Puerto Argentino ya hacia el oeste, estaba el batallón antiaéreo de la Armada. Muy bien. En Darwin también, así como el 4 tenía una batería adelantada, una batería para apoyar el combate de la Fuerza de Tarea Mercedes, el Regimiento 12 y parte del Regimiento 25 que estaban en Darwin Mugrin, la artillería antiaérea también tenía una sección antiaérea de primer nivel con sus dos cañones Oerlikon y su director de tiro, que estaban para fundamentalmente custodiar el aeródromo de Darwin. Muy bien. Primera incursión o primer ataque del 1 de mayo. Acá viene una parte importante del grupo de la artillería antiaérea. Las operaciones se inician a las 4:40 de la mañana del 1 de mayo. Por supuesto, algunos están descansando, unos están durmiendo, otros están cumpliendo turnos. Los
puestos comando o sobre las armas. Y bueno, los radares alcanzan a tomar esta primera aproximación de los bombarderos ingleses Vulcan, pero ante la sorpresa inicial, la falta de experiencia inicial, no alcanzaron a poder utilizar eficazmente las armas. Entonces ese bombardero tampoco se acercó al alcance de nuestras armas antiaéreas, que recuerdo eran 5 o 6 kilómetros. Tiraban de mayor altura para primero probarnos, a ver con qué se iban a encontrar. Estos creyeron que se iban a encontrar con arco y flecha. Y se encontraron con artillería antiaérea del primer nivel. Ahora les digo por qué. 4:40 del 1 de junio tiran 17 bombas de 1000 libras cada una. Estos puntitos que ven acá. Y en forma oblicua a la pista. Si ustedes ven, ninguno de ellos alcanza a inutilizar la pista. Hay uno nomás cerca que muerde. La pista siempre se mantuvo de esta forma. Y acá tenemos una incursión del 4 de mayo también. Pero fíjense que ninguna, estamos hablando de los 2-3 primeros días de combate. El 1 de mayo se producen 3 incursiones. A las 4:40, el Vulcan que bombardea tratando de inutilizar la pista. A las 7:25 de la mañana, ahí, como nuestras armas no habían podido contestar inmediatamente ese primer ataque, se vienen 5 Harriers. El Harrier normalmente, el avión de caza, tiene una forma de atacar. Viene a ras del piso para evitar o del mar para evitar ser tomado por los radares. Cuando está próximo al objetivo, toma altura para después iniciar la picada y dejar las bombas. ¿No es cierto? Bueno, ahí se vinieron 5 Harriers para atacar como normalmente atacan. De esos 5 Harriers, el Roland se cobra la primera víctima. Eso lo vimos todos nosotros. Explotó arriba nuestro. El misil Roland hizo explotar uno de esos 5 Harriers. 2 de los restantes 4 humeando mar adentro. Después los reportes indican que nunca volvieron a sus portaaviones. A las 8:25 de la mañana, otros 3 Harrier más, de los cuales uno de ellos también es alcanzado y mar adentro humeando. O sea que si hacemos un rápido cálculo, ¿no es cierto? Del 1 de mayo, 9 aviones ingleses, entre Sea Harrier y Vulcan, que atacaron Puerto Argentino, 3 fueron destruidos. 30% del poder de combate de la Real Air Force, de la RAF famosa, de la Real Fuerza Aérea Británica, fueron destruidos. No encontraron arco y flecha. Encontraron gente capacitada y con material de primer nivel. A partir de ahí, nunca más los Harrier atacaron en forma convencional en lugares donde había artillería de defensa aérea, que fundamentalmente era en Puerto Argentino, en Darwin, y en lugares donde estaban los puestos comando o algunas unidades que estaban en las posiciones de artillería. Es decir, que le logramos cambiar el sistema de ataque a la Real Fuerza Aérea Británica. Sí atacaron convencionalmente en terreno abierto donde estaban las unidades de primera línea, bombardeados, todo lo que quieran. Pero el puerto argentino, el aeropuerto de Darwin y el aeropuerto fundamentalmente de Puerto Argentino se mantuvieron en servicio durante toda la guerra. El objetivo estratégico número 1 de la aviación inglesa, que era destruir nuestra pista de aterrizaje, no lo pudieron lograr. ¿Por qué?
por la artillería antiaérea argentina. Nada más y nada menos. Bueno, imagínense si se destruye la pista y no, los Hércules nuestros de la Fuerza Aérea burlaban el bloqueo. El Hércules era un avión de transporte que no tiene nada para defenderse, no tiene armamento para defenderse. Inclusive hay Hércules que son de combustible. Una estación de servicio en el aire. ¿Se imaginan? Una estación de servicio como las que vemos en el aire. Aviones llenos de combustible. Con un ondazo, una chispa y ¡chao! Y esos fueron nuestros aviones de transporte de Hércules de la Fuerza Aérea, que son los que hacían reabastecimiento en vuelo de nuestros aviones. Porque los aviones que salían del continente tenían que hacer 600 kilómetros de ida, 600 kilómetros de vuelta, 1200 kilómetros. La capacidad de sus tanques de combustible era esa. Tenían que poner tanques suplementarios. O sea que tenían para combatir sobre las islas minutos. 2, 3 minutos. Se equivocaban de forma de atacar, no les alcanzaba el combustible para volver. Entonces ahí los salvaban estos Hércules en el aire, que conectaban con mangueras sus aviones, les pasaban combustible en vuelo. ¿Se imaginan lo que es eso? Y posibilitaban volver. Así combatió nuestra Fuerza Aérea. Y eso logró que esta pista se mantuviera en servicio. Los Hércules, les decía, hasta el 13 de junio aterrizaron en Malvinas, volando a ras del mar, a 10-15 metros, y solo levantándose para aterrizar en esa pista, trayendo armamento, elementos sanitarios, comida, en algunos casos las famosas cartas a Malvinas, que tanto bien que nos hicieron. Por ahí la gente decía, igual tanto que se juntó el Fondo Patriótico y las encomiendas. No había prioridad para la encomienda, para el chupetín, el chocolate, o la bufanda, o lo que sea. Algunas llegaron, por supuesto que llegaron. A mí me llegaron de la señora que vive al lado de mi casa, una bufanda tejida por ella, verde, un pasamontaña y 2 medias de lana, que todavía las tengo guardadas en mi casa de recuerdo de toda la vida, de mi vecina. Pero no a todos les llegaba, porque la prioridad era el armamento, elementos de sanidad, munición, comida, y eso había que entrarlo a las islas burlando el bloqueo aéreo inglés. ¿Se dan cuenta lo que es esos Hércules? Que con soplarlo no se caen. No derribaron ninguno. Alguno de ellos vino con un cañón de 155, esos de 8 toneladas. Los trajeron ellos, los Hércules. ¿Se imaginan? Bueno, vamos para adelante. Este es un misil antirradiación, Reich se llama, que se utiliza, ¿para qué se utiliza? Para destruir los radares. Los radares que proporcionaban a propia tropa la aproximación de los aviones enemigos, distancias, ángulos. O sea que era fundamental. Destruir un radar era dejarnos ciegos a la artillería antiaérea. ¿Está bien? Bueno. Idearon una operación que es la más importante, el bombardeo más importante como operación militar desde la Segunda Guerra Mundial, desde la isla Ascensión, 5.600 kilómetros, con 17 reabastecimientos en vuelo, los bombarderos Vulcan ingleses montaron una operación para destruir nuestros radares, que son los que nos alertaban de la aproximación de los aviones ingleses. Buscaban los radares. Así como buscaban la pista, buscaban los radares. Y para eso utilizaron este misil. Muy bien. Este es el avión Vulcan que viene justamente a buscar fundamentalmente este radar, que era el más importante de la Fuerza Aérea, un TPS-43. Los otros radares son los radares de los directores de tiro de los cañones.
este personal se da cuenta de la inminencia del ataque y logra cortar la activación del radar, apagar la electricidad, apagar el funcionamiento para que las ondas que emiten no permitiesen a estos apuntarle y ponerlos sobre combate. Pero esta pieza que está acá, sabiendo que eso le podía ocurrir, ¿qué hizo? Esperó a que el avión que estaba en este momento 12 kilómetros entrara dentro de los 5 o 6 kilómetros para poder con sus armas bajarlo y evitar que ataquen el otro radar. Eso les costó la vida a 4 personas y la destrucción de ese director de tiro. Porque este ataque iba dirigido acá. Estos se dieron cuenta e hicieron bien, dejaron de emitir para no ser destruidos. Pero estos dijeron, no, vamos a tratar de bajar. Y ahí entregaron su vida. Y acá tenemos el director de tiro, alcanzado por las esquirlas, y acá los tenemos, al teniente Dachari, al sargento primero Blanco, al soldado Diarte y al soldado Llamas, que son los 4 que mueren en esa actividad. Nada más y nada menos. Esos son los chicos de la guerra. Bueno, paso rápidamente a contarles qué es lo que hice yo en Malvinas, o qué funciones cumplí yo. Era jefe de una sección que se llamaba Sección de Adquisición de Blancos. La sección, como su nombre lo dice, su tarea fundamental es la de adquirir los blancos para poder tirarles, ¿no es cierto? Darles ubicación y sobre todo, ¿y para qué? Para que la artillería sea precisa cuando tira. Cuando tiremos, pegarle a esos blancos. Entonces, para eso se hacen fundamentalmente 2 actividades, la sección de adquisición de blancos. Una de ellas es la de organizar el terreno topográficamente. Ahora vamos a ver esta foto, ya la vamos a ver un poquito más grande. Pero acá, si se fijan, este es el aeropuerto, esto es Puerto Argentino y estas son las principales alturas que dominan Puerto Argentino. ¿Se acuerdan cuando les dije, fíjense esas alturas que están a 9 kilómetros? Son estas, ¿cierto? La carta, ahora lo vemos. Una de las actividades entonces es organizar el terreno. ¿Para qué? Para enlazar en un mismo sistema de coordenadas los cañones que hacen fuego con los blancos que reciben ese fuego. Y poder ser preciso. Tener sorpresa, porque no hay que hacer tiros de reglaje. Ser preciso y también tirar de noche. Que nosotros no teníamos medios de adquisición de blancos nocturnos. Lo suplimos porque tuvimos una organización topográfica, porque teníamos fijados los blancos en las planchetas de tiro. Y la otra actividad mía fue la del observador adelantado de artillería. El observador adelantado de artillería, ahí estamos viendo un puesto de observación adelantada durante la paz. Esto es un ejercicio. Esto en San Antonio de los Jóvenes. Es una posición donde están los instrumentos para medir, ¿no es cierto? Un telímetro láser, goniómetro, binoculares, telímetros láser tipo binóculo, brújula, para poder medir y hacer las correcciones del tiro. Es decir, el observador adelantado es un hombre de la artillería que está en primera línea con los infantes, al lado del jefe de la compañía de infantería, para poder reglar el tiro de la artillería y batir los blancos que a esa infantería le necesita o le están tirando. Entonces, el observador adelantado está ahí en primera línea con la infantería para eso, porque el apoyo de fuego tiene su razón de ser en el combate de la infantería. Tiene su razón de ser en batir el enemigo que ataca a nuestra infantería y facilitar a nuestra infantería el movimiento, la defensa, batir puestos de comando, aferrar al enemigo contra su pozo como consecuencia del fuego.
ya se me ha ido un poco el tiempo, si no les pasaba de nuevo el video que vimos al principio, si bien es corto, ahí van a ver cuál es la tarea del observador adelantado. Vieron que, a ver si esto todavía tiene carga. Fíjense en ese video que vimos que llega una misión de fuego, una batería que está en descanso y que tira, le llegan datos por la radio, que se lo ponen al cañón y tiran. Bueno, ese proyectil cae en algún lugar. Donde cae, el observador adelantado lo que tiene que hacer es corregir el tiro, es decir, llevarlo al blanco, o decirle repita la misión. Tiene que comunicar los efectos del fuego, si fue eficaz, si no fue eficaz, si hay que repetirlo o no. Bueno, lo vieron en el video. Como es cortito, se los paso de nuevo. Fíjense que cuando caen los proyectiles sobre los blancos, muestran dos personas que están combatiendo, una que tiene un teléfono con plástico en la mano y que está pasando datos en inglés, pero se dan cuenta que son cifras que está pasando, ¿no es cierto? Entonces le está pasando los datos al centro de dirección de fuego de la artillería, que es la que recibe los datos de ese observador para transformar esas correcciones en datos de tiro para las piezas. Es decir, yo omití contarles que la artillería trabaja como si fuese un boxeador. Porque cuando el infante tiene armas portátiles cuya puntería es directa. El fusil, uno apunta, ¿no es cierto? Hace coincidir el ojo con el alza, el guión y el alza y el blanco. Y uno está viendo el blanco. ¿Sí? La artillería no, si tira 10, 20 kilómetros. No ve el blanco. Entonces tiene un sistema de puntería indirecto. Entonces funciona como si fuese un boxeador. El boxeador tiene sus puños, sus brazos, sus puños, que son los cañones. Tiene ojos. Son los observadores adelantados. Los que le mandan al cerebro por dónde viene el enemigo, a dónde tiene que tirar. Le mandan la información al cerebro. Y el cerebro le manda las voces de mando a los brazos, saca el brazo cuando baja la guardia del boxeador, se escapa, se acerca, tira. ¿Sí o no? Así funciona la artillería. ¿Ven? Con un relato sencillo como lo que hace un boxeador, les expliqué cómo funciona el sistema de apoyo de fuego. Ese centro de dirección de fuego, que es el cerebro del hombre, es el que recibe los datos del observador adelantado. El centro de dirección de fuego son datos, que son rumbo, distancia, qué tipo de enemigo es, cuánto espacio cubre en el terreno, con qué tipo de polenta se le va a tirar. Bueno, todos esos datos los transforma en voces de mando para las piezas. Y a las piezas les llega una deriva y un alza. La deriva es el ángulo en dirección y el alza es el ángulo en altura, que se traduce en el alcance. Bueno, vamos para adelante. La organización topográfica, vamos para adelante. Acá está, acá lo vemos con un poquito más de detalle. Si ustedes se fijan en esta línea que pasa por detrás de estas alturas, es distinto, acá tanto no se aprecia como, pero es distinto a toda esta otra parte. Toda esta otra parte no existía en las cartas disponibles en Malvinas, que aparte estaban en yardas, hubo que pasarlas a metros. Acá está Puerto Argentino, estos son los cerros Dos Hermanas, este es el Monte Harriet, este es el Tumbledon, este es el Monte London, 9 kilómetros Puerto Argentino. La cartografía disponible llegaba hasta acá, y los principales combates, este es el Monte Kent, en todo este valle se producen los principales combates y en todas estas alturas. O sea que hacía falta un relevamiento topográfico, había que extender el control topográfico disponible hacia la profundidad. Es decir, ¿qué es control topográfico disponible? De un punto determinado que uno aprecia que va a ser empleado después como blanco, porque lo va a ocupar el enemigo, como un camino, un puente, una zona de protección, ponerle coordenadas, y que esas coordenadas estén en el mismo sistema. Los blancos con las piezas o los cañones que tiran. Y ahí hay precisión, no hay duda. El ángulo y la distancia relativa es exacta. Eso es
para eso se hace una organización topográfica. ¿Qué es lo que hace el ingeniero agrimensor? Ni más ni menos. Pero aplicado a la guerra. Bueno, eso hizo mi sección, antes de que empiece la guerra. Entonces se constituyó un índice, se midió en el terreno ángulos, distancias, ángulos verticales, ángulos horizontales, diferencias de nivel. Bueno, después con las fórmulas lógicas y tablas de logaritmo, porque todavía no teníamos las computadoras, se transformaron esos metros en coordenadas y se constituyó un índice de coordenadas. Entonces había control topográfico preciso en el lugar para poder apuntar las piezas. Y con eso se logró sorpresa, precisión y poder trabajar de noche, poder tirar de noche. Nosotros ya sabíamos dónde estaba el blanco y qué rumbo y distancia tenía como observador adelantado. Ponía el ángulo y la distancia y ya estaba viendo la zona. Y veía y caía el proyectil, ya sabía si era eficaz o no. Porque no teníamos visores nocturnos o más grandes o elementos de adquisición de blancos para tirar de noche. Pero lo suprimos de esa forma, con la instrucción que teníamos que tener.